Humanos, también por la UBA Facultad de Derecho, es especialista en archivos y derechos humanos por la Universidad Autónoma de Barcelona, es ex investigadora del equipo de relevamiento Ejército del Ministerio de Defensa, integrante de la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía y Letras, y su investigación en curso aborda la articulación entre archivos administrativos de las Fuerzas Armadas y los aportes en el marco de los procesos judiciales. Bien. Bueno, estamos en el último panel, ya cansados y cansadas, pero bueno, con ganas de discutir todos estos temas que se vinieron abordando a lo largo del día. Bueno, tengo el honor de presentar a Mercedes Soizarrelli y a Estela Segado. Mercedes es abogada, integrante de los equipos acusatorios del Ministerio Público Fiscal en causas donde se investigan crímenes del terrorismo de Estado. También intervino como fiscal ad hoc en las causas ESMA, Circuito Represivo Base Naval Mar del Plata y Automotores Orleti. También es especialista en Administración de Justicia de la UBA y tiene un magíster en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en la American University Washington College of Law. Docente y coordinadora del área de Derecho Penal y Derechos Humanos de Territorios Clínicos de la Memoria, que es la Red Latinoamericana de Profesionales y Activistas en Derechos Humanos y Subjetividad. Por otro lado, también nos acompaña Estela Segado, que es licenciada y técnica en Gestión de Política Pública por la Universidad Nacional de 3 de Febrero, es especialista en Archivos y Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Barcelona, psicóloga social, investigó en el archivo CONADEP, que ahora nos va a contar un poco de esa experiencia, de la Subsecretaría de Derechos Humanos. También fue perito informante de la Comisión Provincial por la Memoria en 2003, fue coordinadora del Fondo Documental CONADEP del Archivo Nacional de la Memoria en 2007-2010, investigadora de la Comisión para el Esclarecimiento de los Hechos de Pando UNASUR en 2008, responsable de la Unidad Especial de Obtención de Datos Sensibles de Delitos de Lesa Humanidad, directora nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa y asesora técnica en la conformación, puesta en marcha y funcionamiento del GERAD, que es el Grupo Especial de Relevamiento y Análisis Documental de la UFI-AMIA, y la coordinadora técnica del mismo equipo. Y además coordina el área de Archivos y Derechos Humanos de Territorios Clínicos de la Memoria, donde comparten, ¿no? Bueno, un poco la idea de este último panel es retomar lo que se vino trabajando sobre todo en la mañana y un poco de las discusiones de la tarde, el panel anterior, para pensar a partir de esas experiencias un poco los 4 años que se están terminando por suerte este domingo, y también pensar en clave de los desafíos a futuro. Bueno, hoy los estoy acompañando desde el mediodía y un poco también viendo lo que pasó en los paneles anteriores. Y la verdad que todo muy fuerte para mí, poder escuchar por dónde anda también la academia en relación a los archivos, porque fueron estos últimos 4 años un poco alejada de la función pública y entonces, bueno, también ponerme un poco al tanto de lo que fue pasando, ¿no? Básicamente mi experiencia siempre fue dentro del ámbito de la administración pública y dentro del ámbito de los derechos humanos. Y creo que existen 2 variables que de alguna manera recorren o atraviesan todas las experiencias laborales. Una tiene que ver básicamente con el compromiso ético que tenemos como trabajadores en el ámbito de derechos humanos, digamos, aquellos que trabajamos en ese ámbito tenemos como un compromiso militante, aunque seamos trabajadores, y el hecho de las políticas públicas, digamos, ¿qué es la política pública dentro de la gestión, ¿no? Podríamos decir que es lo que decide un gobierno hacer o no hacer. Básicamente una política pública es eso, qué es lo que decide como acción, como diseño para llevar adelante y que tiene que ver con el interés público y qué decide no hacer.
Entonces, bueno, básicamente esa política pública va a tener que ver con el proyecto de Estado que se tiene, ¿no? Entonces, bueno, tomando como estas dos variables sobre las que me voy a ir apoyando en relación a lo que fue mi experiencia del trabajo en el Estado, yo comencé a trabajar en el área de CONADEP, de lo que era la Subsecretaría de Derechos Humanos, ad honorem durante fines de los 90. Es decir, colaboraba, iba 1 o 2 veces por semana a colaborar en una subsecretaría que tenía el área de CONADEP que no tenía más de 5 personas. Y en el 2001 me pueden incorporar con un contrato. Entonces entro a trabajar a la todavía subsecretaría en lo que era el área de la ley 24321, que es la que emite el certificado de desaparición forzada, que es en realidad la primera ley reparatoria. Digamos, es la certificación que dice es una desaparición forzada. El trabajo que se hacía allí era poder certificar que esa persona que estaba denunciada era una desaparición forzada y no otro tipo de desaparición. Cuando esa persona que venía a buscar ese certificado tenía un legajo CONADEP, es decir, una denuncia hecha con anterioridad a la sanción de esa ley, rápidamente salía el certificado porque estaba la denuncia. Pero había muchas otras personas que nunca habían denunciado a su familiar y que lo hacía después de la ley reparatoria. Entonces había que poder demostrar que esa persona era un desaparecido. Entonces el trabajo hacia adentro era de reconstrucción histórica, de identificación de víctimas, de poder reconstruir el circuito represivo y identificación de personal interviniente, es decir, represores. En ese momento, estamos hablando fines de los 90, principios de los 2000, 2001, la política era no hacer. Es decir, la política pública era reparación económica, no hay juicios, no hay... Entonces, el compromiso que teníamos dentro del área era vamos a seguir reconstruyendo y vamos a seguir investigando, porque tal vez en algún momento... Y entonces nos dimos esa tarea durante muchísimos años de seguir reconstruyendo y de llamar a familiares y a víctimas para poder ir reconstruyendo qué es lo que había pasado en cada centro. Pero sabiendo que eso, digamos, servía, digamos, trabajábamos muchos con el EAF, con antropólogos, como que aportábamos a organismos, ¿no? Pero sabíamos que eso quedaba ahí, digamos, todavía no había ninguna política pública que sirviera en ese momento. Bueno, a partir del 2003 se abre la posibilidad. Digamos, hasta ese momento el único juicio que sí seguía era el de apropiación de niños. Entonces, ustedes saben que, digamos, la Secretaría, la Subsecretaría y primero la Dirección Nacional de Derechos Humanos se crea al cierre de la CONADEP. CONADEP entrega su documentación, digamos, todo lo elaborado y se crea la dirección bajo 3, digamos, pilares: búsqueda de niños, identificación de NNs y digamos, tener la documentación en resguardo, la documentación de CONADEP. Esos eran los 3 pilares. De allí, digamos, después fue subsecretaría, después fue secretaría. Bueno, 2003 se abre un nuevo panorama y entonces todo lo que nosotros habíamos trabajado empezó a servir para los juicios, es decir, empezamos a poner eso en informes de investigación que enviábamos con las nuevas identificaciones. Yo particularmente trabajaba Campo de Mayo, es decir, mi investigación era sobre el circuito de Campo de Mayo. Cuando yo comencé a trabajar, Campo de Mayo tenía 10 liberados reconocidos, digamos, que eran los que habían, bueno, cuando yo me fui de la Secretaría habíamos llegado a identificar 100 liberados de Campo de Mayo.
y una cantidad de víctimas que superaban los 4.000. Hasta ese momento Campo de Mayo, digamos, había estado en un lugar donde se sabía bastante poco. Y eso fue gracias no solo al trabajo de investigación que se hizo y a la política pública de los juicios. Para que se den una idea, cuando empezamos a tomar los nuevos testimonios a partir del 2003, la Secretaría, hasta ese momento, que había sido subsecretaría y pasa a ser secretaría, tenía 1.000, digamos, el número de legajo de testimonios, ¿no? Como los CONADEP, pero los que son SDH, Secretaría de Derechos Humanos, estaba en un número de 900. Cuando yo me fui con un legajo SDH 4.200 y pico. Es decir, que en muy pocos años, con las políticas que se abrieron, la gente vino a testimoniar y el trabajo que hicimos de reconstrucción fue tan fuerte, donde llamábamos a los familiares y se hizo un trabajo de base muy fuerte en los barrios, donde las organizaciones barriales salieron también a buscar y a aportar y a traer gente para que pueda testimoniar. Entonces, bueno, digamos, esa es la política de hacer, ¿no? Muy, muy diferente. La Secretaría fue modificándose, digamos, desde un inicio que nosotros éramos 80, cuando me fui eran 1.200, digo, creció exponencialmente. Se creó el Archivo Nacional de la Memoria. Bueno, hubo un montón de cambios internos que acompañaron esas políticas, con sus pros y con sus contras, pero digamos que acompañaron esas políticas. En el 2011 pasó a la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, y cuando llego post Nilda Garré, ¿qué puedo decir? Digamos, ¿no? Había pasado una revolución adentro del ministerio realmente. Todo lo que había, digamos, yo siempre digo, Nilda Garré abrió las puertas en el ministerio, es decir, abrió a que los que llegamos después pudiéramos trabajar fuertemente en lo que no había podido profundizar, pero porque se dio ella una política muy amplia, donde era muy difícil realmente abarcar todo eso, ¿no? Entonces, bueno, llego a la dirección y ya estaban creados los grupos de relevamiento documental que trabajaban dentro de los archivos, con un criterio más de la búsqueda del documento para enviar a las causas. Y yo venía con ya un formato, digamos, que había visto nacer el Archivo Nacional de la Memoria. Coordiné muchos años el archivo de la CONADEP, por lo cual también tenía como otra formación ya en relación a la archivística, tenía otra mirada. Y entonces cuando llego a la dirección empiezo a ver un poco cómo se estaba trabajando y, digamos, me preocupaba el tema de el envío de los originales, discusión con los operadores judiciales, pero, digamos, estaba esto del envío del original, y entonces cómo hacer para, bueno, entonces empezar como a reorganizar eso, y así un poco empecé a pensar y a diseñar lo que fue el plan de modernización de los archivos de las Fuerzas Armadas, que después terminó siendo el Sistema de Archivos de la Defensa, el SAD, y que, digamos, hoy sigue funcionando de alguna manera. Durante esos años el trabajo, digamos, fue en paralelo, digamos, el trabajo archivístico iba por un lado y el trabajo de relevamiento iba por otro, porque había una urgencia dentro de los juicios, y yo entendí y entiendo, digamos, que son distintas urgencias por las víctimas. Porque no solo se mueren los represores, también se mueren las víctimas, ¿no? Entonces, para mí, digamos, hay una urgencia que tiene que ver con el relevamiento, y otra es la de poder inventariar y poner a disposición de los usuarios, ¿no? Entonces, bueno, esos fueron dos caminos que se hicieron por separado.
y que en algún momento, digamos, se retroalimentaban, porque bueno, en algún momento fue necesario, digamos, cuando fue el hallazgo de las actas, llamémosle hallazgo, y otras desclasificaciones, porque también desclasificamos Malvinas, y Malvinas vino de la mano también del relevamiento documental que estaba haciendo el equipo, que digamos que un día uno de los integrantes vino y me dijo, escúchame, nosotros estamos trabajando adentro de una oficina que está todo lo de Malvinas y no lo podemos tocar. ¿Y por qué no lo podemos tocar? ¿Y por qué no? Porque está clasificado. Bueno, para. Entonces fui a hablar con el ministro y le dije, está esto. Bueno, y después de mucho se decidió desclasificar la primer parte, que fue Rattenbach. Cuando se desclasificó eso, nos dimos cuenta que nos quedó por afuera un montón de documentación, que como no era Rattenbach, los militares decían, no, eso no. Entonces vino la segunda desclasificación, ¿no?, de Malvinas. Pero bueno, digamos, y en eso se trabajó en conjunto con los dos equipos. Y empezamos un trabajo muy fuerte con los fiscales, muy fuerte, de sentarnos con los fiscales a trabajar, bueno, ¿cuál es la necesidad? ¿Cómo es el modo? Porque nosotros teníamos un modo de buscar la documentación con un criterio por ahí que no era el judicial. Entonces, empezamos a hacer un trabajo más acorde a la necesidad y empezamos en algunos casos a viajar a distintas provincias como para ver, bueno, qué era lo que se necesitaba, ¿no? Entonces, bueno, más o menos creo que esa es una síntesis apretada del trabajo. Creo que, que hay desafíos, que acá se dijo mucho, que es la ley de archivos. El Archivo Nacional de la Memoria sigue funcionando con un decreto. Pero creo que la ley de archivos debe incluir desde el archivo general a todos los archivos, y obviamente que cuando se hace una ley hay presupuesto, porque de eso se trata, y cuando hay una ley hay protocolos, que también se hablaba de esto, ¿no?, que tiene que haber protocolos para cuando se encuentra documentación. Bueno, una ley tiene que ir acompañada de todo eso, digamos, de los protocolos, cómo se asiste, digamos, quién va a asistir, cómo, dónde. Pero también me parece que en esa ley tiene que, tiene que poder contemplar la situación que hoy se hablaba mucho de los investigadores. No sé dónde está Gabriela. Gabriela, te vengo escuchando ya hace años. Sí. No, pero me parece, me parece que es así, que es así, que, así como nosotros hacemos reconstrucción histórica para los juicios, la reconstrucción histórica es parte de nuestro patrimonio cultural. No hay modo, de avanzar en la ciencia ni nada si no trabajamos en eso. Entonces, a mí me parece que sí es necesario ver cómo dentro de esa ley se habilita, esas situaciones, de las investigaciones, ¿no? Y del interés legítimo, viste que a veces está mucho esto de, pero ¿cómo hacemos con el interés legítimo? Bueno, yo creo que tiene que ser una ley que abarque todas estas situaciones, ¿no? Y que contemple, también la situación de los trabajadores, porque yo quiero decir algo, ¿no? Los trabajadores de archivos somos archivistas, aunque no tengamos formación en la disciplina. De alguna manera nosotros catalogamos, de alguna manera hacemos una descripción, de alguna manera, por ahí no está hecho en los términos que el archivero profesional pretende que esté hecho, pero pero esas son cosas que se salvan. Miren, yo trabajé muy fuertemente con el Archivo General de la Nación. Mientras estuve en la Dirección Nacional, se formaron 80 militares en archivística, es decir, fueron al curso del Archivo General de la Nación a formarse para manejar sus archivos.
Y cada grupo que conformé, ahora, digamos, el grupo que estoy coordinando, que está trabajando con el material desclasificado de la CIDE sobre la AMIA, nosotros trabajamos con criterios archivísticos, investigamos, pero trabajamos con los criterios archivísticos, es decir, hacemos toda la descripción que se hace desde la ISADG, porque entendimos que era el modo de poder investigar e ir a la vez dejando eso, digamos, ese fondo preparado para cuando esté abierto y accesible a la sociedad. Entonces, me parece, digamos, que tiene que ser una ley que contemple todas estas cuestiones, lo suficientemente amplia para que nos abarque a todos y para que de alguna manera se concluya estos tironeos, ¿no? Sí, estas pujas entre los archiveros y los investigadores. Y yo siempre digo que los archiveros tienen que ser más investigadores y los investigadores tienen que saber más de la disciplina archivística. Me parece que esa es la clave. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Gracias, chicas, por la invitación. Julia, Laura, Cora, Jazmín, ahí. Muy bien, que te mentimos. Te dijimos que iba a ser un conversatorio entre todos y no lo vamos a hacer. No, bueno, igual de todos modos estamos todos cansados y entonces la idea es hacer, o por lo menos mi parte, un poco más activa. Algunas las conozco y han trabajado incluso con nosotros en las causas. Yo vengo a representar una porción de la justicia buena, porque yo sé que hay muchas críticas, obviamente, y las debe haber la justicia. También sé que a la justicia le falta muchísimo, y siempre hablo de la justicia, pero siempre me refiero a los casos de lesa humanidad, que es donde yo me desempeño hace varios años. Le falta mucho de muchas formas, es decir, aceptar la interdisciplina. El discurso jurídico es un discurso ausente de interdisciplina, es decir, estamos muy acostumbrados a tener un discurso jurídico propio, nuestro, y que no se mete nadie. Y entonces los juicios de lesa humanidad nos enseñaron otra cosa. Nos enseñaron que no era posible avanzar en las causas sin la ayuda de esa interdisciplina. Y cuando digo interdisciplina hablo de psicólogos, hablo de sociólogos, hablo de archivistas, archiveros, archiveras, archivística, hablo de investigadores, investigadoras. Y esto era fundamental que penetre en el discurso jurídico, porque la justicia, y más la justicia federal, no estaba acostumbrada a este tipo de causas. Es decir, para que ustedes tengan una idea, la justicia federal, que se encarga generalmente de las causas más conocidas en la justicia federal, son las drogas, hoy la corrupción, pero lo cierto es que siempre fueron las drogas. No hay víctimas, son delitos sin víctimas, por ejemplo. Entonces, frente a eso, la justicia no estaba acostumbrada ni siquiera al poder de escuchar una persona que se siente a contar padecimientos de personas que estuvieron en centros clandestinos, en muchos casos, durante 3 años. Era todo nuevo, todo nuevo. Entonces, sin esa ayuda externa, hoy no podríamos llegar a tener 920 y un poco más, ya Carolina Barsky se los habrá dicho, las estadísticas de condenados que registra la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. Entonces, primero, plantearlo desde ese lado. Si ustedes le preguntan a un fiscal o a un juez, la verdad que se va a olvidar de los investigadores que ayudaron en las causas. Es muy probable que ni siquiera los nombre. Bueno, no es mi caso, porque acá tengo a Vanina Agostini, que es nuestra querida investigadora para la causa ESMA, y ahora en este momento para el juicio Zárate Campana, que también ha colaborado en el informe que presentó hace unos días y más. Pero bueno, yo lo que les quiero venir a mostrar un poquito es cómo la justicia, en este caso, en mi caso, usamos los archivos que fuimos recuperando a lo largo de las investigaciones que se desarrollaron en el juicio ESMA.
El juicio ESMA, para que ustedes tengan una dimensión de que lo que fue el juicio más grande de la historia judicial argentina, por ahora, decimos, pero por ahora sí lo es. Una causa donde se investigaban un centro clandestino por donde transitaron alrededor de 5.000 víctimas, pero 800 estaban judicializadas para ese entonces. Hoy el número es muchísimo más grande, pero para aquel juicio fueron 800 víctimas, pero sentados en el banquillo de los acusados teníamos a 67 imputados. Para que tengan una dimensión de lo que representa 67 imputados en un juicio común de lesa humanidad, ahí está también las chicas Vicky, que nos pueden decir cuánta gente está imputada. Tenemos un normal de 18 a 20 imputados, en este caso teníamos 67. Y también nosotros, y esto sí es un detalle interesante, en el primer juicio que se registra en nuestro país de lesa humanidad, en realidad no, de crímenes del terrorismo de Estado, porque justamente fue el primer juicio, que es la sentencia 13, el que todos conocen, el juicio a los comandantes, que no se declararon los hechos como crímenes de lesa humanidad, fue muy posteriormente, pero lo cierto que ahí, en ese juicio, no se usaron los archivos ni los documentos. El valor más importante, sigue siendo el más importante, reitero en estos casos también, es el de la víctima. Era el relato de la víctima. Lo cierto que allí nos enfrentamos a un juicio con responsables que eran altos mandos y era muchísimo más fácil la prueba que se pueda necesitar para responsabilizar un alto mando, porque tenía que ver con en qué lugar de la estructura estaba en ese momento, en ese lugar, en ese día, para poder responsabilizarlo como cadena, digamos, y después con toda la cadena de mando, pero como la cúspide de la pirámide. Ese era el alto mando. Entonces, frente a eso, en la sentencia 13, sí se compilaron algunos documentos, pero tenían que ver más con los acervos documentales personales de las familias. Y digo con esto personales porque quienes habían acopiado la mayor cantidad de documentación para aquel entonces no solo era la CONADEP, como dijo Estela, sino también las propias familias, quienes eran los que se presentaban ante los juzgados a presentar las acciones de amparo y las acciones de habeas corpus. Bueno, ¿qué ocurre con posterioridad? ¿Qué ocurre con la desclasificación de los archivos? Imagino que esto lo han visto durante todo el día en los distintos expositores, no les voy a explicar, pero lo cierto que la desclasificación de los archivos nos trajo otra mirada en los juicios de lesa humanidad, nos mostró otra cosa que no se veían en los primeros juicios. ¿Y qué nos mostró? Nos mostró las estructuras represivas. Pudimos recrear qué había ocurrido, dónde estaba ese miembro de las Fuerzas Armadas en ese momento, en ese lugar, a esa hora, cuando en ese centro clandestino se estaban cometiendo los crímenes. Entonces, ese fue el trabajo arquitectónico que encaramos desde los ministerios públicos fiscales, pero también desde los equipos interdisciplinarios que colaboraron en esta tarea. ¿Quieren ver qué pasó en la causa ESMA? Causa ESMA, para que se den una idea, los alegatos duraron 110 horas, 6 meses. No es mi intención que esta charla dure 110 horas. Pero voy a acordarme acá un poquito, les quiero mostrar los documentos en acción. Así ustedes pueden ver cómo usamos los documentos en acción. Perfecto, ¿con esto? Ok, bárbaro. Nosotros teníamos que responsabilizar en este caso el juicio ESMA unificada, el anteúltimo juicio, ahora hay otro juicio también que está finalizando, pero lo cierto, el anteúltimo, esta causa tan grande, teníamos imputación a los pilotos de la muerte, ¿sí? Los llamados pilotos de la muerte, es decir, aquellos que eran responsables del último tramo del plan de exterminio, la última parte del tramo, que habían estado en la impunidad y en el silencio y en el secreto durante muchísimos años. ¿Cómo había llegado la causa de los vuelos de la muerte desde instrucción? Para que ustedes tengan una idea de lo que había en instrucción y lo que se pudo trabajar con los equipos de los archivos y de los documentos. En instrucción nosotros lo que teníamos eran imputados que en relaciones o en sitios privados habían referido que ellos participaron en los vuelos de la muerte de alguna u otra manera. Muchas veces habían tomado, en otros casos eran círculos de amigos, que un amigo fue un amigo infiel y dijo, no, yo esto lo tengo que denunciar,
y salieron las denuncias. Y después otro puñado de imputados estaban también traídos a juicio por una planilla de vuelo que habían encontrado Miriam Lewin junto a otros investigadores, una planilla de vuelo de un avión Skyban. Los aviones Skyban eran los aviones que había marcado Silingo, como aquellos que, uno de los que había marcado Silingo, que participaban en los vuelos de la muerte. Entonces, frente a esto, se encontró un Skyban, se pidieron las planillas de vuelo, en este cruce de planillas había algunos vuelos anómalos y así llegaron al juicio 3 pilotos de Skyban. ¿Qué es lo que ocurría? No estaban elaboradas las estructuras represivas. Como la ESMA, como el Tigre Acosta, vamos a ir más chiquitito, como el Tigre Acosta pedía un avión para disponer finalmente de las víctimas. ¿Cómo era este trámite? No lo sabíamos. Así iniciamos el juicio ESMA. Esto no se sabía. No se habían pedido los legajos de las escuadrillas aeronavales, no estaban pedidos, incluso no estaban cruzados este tipo de datos, y tampoco estaba cruzado los datos que tenía el Ministerio de Defensa con los datos que se habían recolectado durante la CONADEP. Tampoco existía este cruce. Entonces, en este tiempo que la Fiscalía tuvo, pudimos hacer un poco este cruce y da lugar a lo que nosotros quisimos probar en este juicio. Teníamos 3 ejes fundamentales: probar el sistema de eliminación física mediante la utilización de aeronaves, probar estructuras represivas vigentes en la época de los hechos y probar qué tipo de aeronaves tenían capacidad para lanzar carga en vuelo. Y allí recién ver si las manifestaciones que los imputados habían hecho en círculos íntimos tenían alguna relación con... Porque es muy triste que la justicia lleve a juicio a una persona porque dijo algo en una reunión entre amigos. La verdad que era muy triste. Por más que nosotros podíamos llegar a intuir que esa persona había formado parte de las Fuerzas Armadas para aquel entonces y podría llegar a estar involucrada en los vuelos de la muerte, sentar a una persona para después que sea condenada a cadena perpetua por un chusmerío, la verdad que era muy fuerte para nosotros. Como operadores judiciales que estamos acostumbrados a buscar otro tipo de pruebas, los originales, como dijo Estela, lo cierto es que era muy difícil tener frente a nosotros imputados que habían casi sido traídos a juicio por sus manifestaciones, ¿no? Esto atenta contra cualquier derecho penal de acto, es derecho penal de autor. Entonces, frente a eso, realmente era muy importante que nosotros sepamos qué es lo que teníamos enfrente. Las pruebas estaban. El tema es que la justicia las tenía que leer y las tenía que cruzar. Bueno, eso es lo que logramos y allí... Las primeras declaraciones, estas estaban referenciadas en los legajos CONADEP, estas declaraciones estaban, fue la denuncia de Peregrino Fernández. Peregrino Fernández era un inspector de la policía que había denunciado por primera vez los vuelos. Ahora no se llega a leer. Quiero ver si se puede llegar a leer un poquito, aunque sea. Escuchó al teniente de navío Ulises Pereiro afirmar que se utilizaban aviones de la prefectura para el transporte y el lanzamiento en alta mar de prisioneros políticos. Y después él ya no va a nombrar Skyban, pero miren lo que va a decir. Estos aviones de fabricación irlandesa, de buena capacidad de carga. Este dato es antes de Silingo. ¿Sí? Silingo después va a hacer la confesión ante Horacio Berbisky, pero la va a hacer mucho después, pero estos datos ya estaban en estos archivos y en estos registros de la CONADEP. Y bien, y después también escuchó, también añade que escuchó a Pereiro manifestar que en una ocasión un prisionero había sido arrastrado en la caída, a un suboficial que estaba allí. Esto es lo que comenzaba a declarar. Después también en la CONADEP surgía de la misma Prefectura Naval Argentina, la oficialidad joven, ahí sí, no sé si en esta se puede leer, la oficialidad joven y no corrupta, miren esto, CONADEP maravilloso, la oficialidad joven y no corrupta de la Prefectura Naval Argentina tiene que darles nombre, los nombres de los pilotos de la muerte. Y ahí están, Fariña, justamente es uno de los que era titular, era director de una de las escuadrillas aeronavales para ese entonces.
estaba en la cúspide de la cadena. Y acá habla de Fariña y aviones Skyvan, por ejemplo. Todo esto, miren, 84, acuérdense, Silingo hablamos del 85, había pruebas, existía. El tema es que la justicia las lea. Era importantísimo que la justicia se ponga a leer uno por uno estos documentos. Bien, después también tenemos a Villariño. Villariño también declara, él va a decir de Imperio, que era un militar de la ESMA, hacía el trabajo de coordinación entre la parte de los vuelos sin puerta. Miren acá otro dato. ¿Por qué vuelos sin puerta? Bueno, eso también lo tuvimos que determinar. Los vuelos sin puerta era un tipo de avión que era el DC-3, que despegaba con el desmonte de la puerta. Y como no presurizan, no son los aviones de pasajeros que tomamos nosotros, sino son aviones que no tienen presurización, despegan con la puerta y quedan con la puerta abierta durante todo el vuelo. Estos eran uno de los aviones que se utilizaban para los vuelos de la muerte también. Y bueno, y muchísimos otros datos más que él mismo aportaba cuando fue interrogado en la CONADEP. Y más datos de la CONADEP, también las primeras mujeres que van a hablar, es la denuncia histórica, decimos nosotros, perdón acá, de Sara Soler de Satinsky, Alicia de Pirles y Ana María Martí. Ellas van a hablar justamente de los traslados. Entonces, la idea era reconstruir qué pasaba afuera de la ESMA, qué pasaba adentro de la ESMA. COSI también, puedo nombrarles muchísimos, y todos estos datos son datos que no se conocen, en realidad. Una de las preguntas que les voy a hacer al final, pero se las voy a hacer al final. Quería adelantarlo, pero no. Bien, y bueno, y acá también otro suboficial también hablaba, así tiraban a los prisioneros al río. Esto en la CONADEP, ¿no? Son todos documentos y archivos de la CONADEP. Y después sí, Silingo ante Baltasar Garzón también son archivos. El juicio ESMA contó con los archivos y las declaraciones de Silingo, declaraciones extensísimas, horas y horas de Silingo hablando con el juez Baltasar Garzón, también con el periodista Horacio Berbisky, pero después esto se judicializa en España. Ustedes recuerden que esto fue por justicia universal, acá en Argentina los juicios estaban cerrados y por lo tanto Garzón avanzó. Que Silingo se sentó con Garzón engañado es mentira, se los quiero ya a todos desmistificar. Hay un acta que firma Silingo con dos defensores de él, defensores particulares, donde Garzón le hace saber que él, si se autoincriminaba, iba a pagar las consecuencias de la cárcel. Esto se lo hacen ver en un acta, nosotros lo mostramos en el juicio ESMA también. Esto que Silingo le engañaron, le mintieron, le dijeron que esto no. Silingo, cuando comienza a declarar, él mismo se sube arriba de un avión, pero él mismo empuja a la gente a su destino final, con lo cual es un autor directo de los crímenes. Si él quiso hablar, bueno, después discutiremos si el que habla se come 1000 años de condena. Eso es otra cosa, otro tema. Si podemos hacer alguna, digamos, alguna ley específica para que el que hable le sea garantizada la impunidad, yo no creo que eso pueda ser viable. Hoy, ni siquiera en nuestro país, con todo el avance que tenemos en los procesos, los imputados no nos han dicho nada, el que ha dicho algo lo hizo muy a cuentagotas, hay un pacto de silencio, que este pacto de silencio, por más que hablen, no puede garantizar la impunidad. En otros procesos de justicia transicional puede ocurrir que sea mucho mejor pactar o con los que cometieron los crímenes. En nuestro país esto no es viable por el modelo de justicia transicional que se ha elegido desde la década de los 80 y que venimos sosteniendo con vaivenes, con leyes de impunidad en el medio, pero lo cierto es que Argentina es pionera en la investigación de estos crímenes. Cuando no había justicia, estuvieron los juicios por la verdad. Argentina siempre avanzó, dio un paso, aunque sea mínimo, pero nunca fue de retroceso, sino siempre fue de avance. Por eso vamos a ver después con Jazmín qué nos queda, en dónde tenemos que avanzar. Bien, bueno, no voy a decir porque Silingo no solo además habló, sino que mandó cartas, hizo de todo, digo. Acá nadie lo engañaba, mandaba cartas, documentos, quería hablar, y bueno, y habló y se usó como prueba en el juicio, no lo engañamos. Bueno, Maggio lo mismo, y así podría estar muchísimo tiempo hablando. Bueno, esto lo voy a pasar muy rápidamente porque es la modalidad de los traslados al interior del centro clandestino. Entonces pudimos recabar todo este tipo de
información gracias al testimonio de los sobrevivientes. Y acá sí, la frecuencia semanal de los traslados, si eran colectivos, si eran individuales, qué pasaba con las personas, si existió o no existió la pentonaval, pentotal. Bueno, esto fue todo reconstruido. Los eufemismos también. Y acá, como verán, son los testigos de la causa ESMA quienes sobrevivientes han declarado en relación a los traslados que existieron como método de eliminación física. Como verán, no son pocos, son muchos. La ESMA se caracteriza por ser un centro clandestino con varios sobrevivientes, bastantes, alrededor de 300, con lo cual también esto fue muy importante. Pero solo podíamos reconstruir lo que pasaba adentro del campo, no lo que pasaba afuera. Bien, más denuncias, acá hay Castellanos, por ejemplo, es otro, y voy a llegar a la parte, bueno, el EAF, hay que nombrarlo también porque ha hecho un trabajo maravilloso de identificación de cuerpos. También expedientes que pudimos recoger de Uruguay, esto también tiene que ver con documentación y prueba de archivos también. Y después, sí, el trabajo que hizo Vanina y las chicas para aquel entonces, ahora está la hermana, siempre hablo de María Laura Gembe, que también fue muy valiosa en la causa ESMA, también declaró, porque lo que se pudo lograr también es que la gente de archivos que había realizado los informes venga a declarar a los juicios y le cuente a los jueces cómo un investigador no solo buscaba, sino que también investigaba y podíamos llegar a esto que ustedes ven acá. ¿Se acuerdan que yo les dije que no teníamos nada? Bueno, les juro que no teníamos nada, no había nada. No sabíamos las estructuras cómo eran, cómo el Tigre Acosta pedía un avión y cómo lo tenía, o un helicóptero lo tenía en la plaza de armas de la ESMA. Todo esto se fue reconstruyendo a través de los documentos. Reconstruimos una estructura enorme que no se las voy a contar porque es bastante como tediosa, pero lo cierto es que, como verán ustedes, todo esto que nosotros ponemos, Comando de Operaciones Navales, Comando de Aviación Naval, COIM, la Marina, Infantes de Marina y demás, eran los recursos que la Armada le facilitaba a cada grupo de tareas. Como ustedes pueden ver, no solo le facilitaba recursos humanos, patota, gente para ir a las casas, sino también le facilitaba aviones para el destino final de las personas y le facilitaba barcos. Ahora en Zárate hay un juicio que se está desarrollando donde un centro clandestino funcionó en el Aramurature, justamente en un barco. Bueno, acá está esta relación. Esta relación no es caprichosa, esta relación sale de los reglamentos desclasificados por el Ministerio de Defensa. Las fuerzas de tareas actuando a disposición de la ESMA. Si yo les muestro esto, la ESMA queda así chiquitita. Esto es un monstruo. Esto es una fuerza armada que se había organizado en todo el país para la lucha contra la extorsión. Digo fuerza armada y hablo de la Armada específicamente, pero bueno, tenemos el Ejército, tenemos la Fuerza Aérea también. Y si usamos una pregunta disparador, si un grupo de tareas necesitaba un recurso, un avión, ¿a quién se lo pedía? Bueno, esto nos decían los reglamentos. Pasaba esto, se lo pedían a toda esta gente y esto salía de los reglamentos. Es impresionante, porque esto no lo teníamos. Ahí recuperamos, Vani se ríe, pero la única memoria anual, mírenla, tóquenla, porque es la única memoria anual que hay en toda la Armada del Comando de Aviación Naval. Y esta memoria anual nos decía de todo, nos decía qué tipo de aviones, nos hablaba que estaban en lucha contra la subversión, que justamente los aviones cumplían el plan Placintara, cumplían las capacidades, prestaban recursos a los grupos de tareas, nos dijo de todo. Así chiquitita como la ven, 3 hojas, sirvió para todo. Nos hablaba de los DC-3, ¿se acuerdan? Los vuelos sin puerta, los C-47, y allí pudimos reconstruir todos estos documentos, para que se los paso rápido, pero pudimos reconstruir las estructuras que funcionaron en la época. Y si voy, acá están los reglamentos para que vean un poquito. Y esto fue el trabajo que se pudo realizar. Lo mismo la prefectura, que para él entonces dependía de la Armada, también con muchas preguntas disparadoras para los jueces. Esto a los jueces los ha sorprendido porque, ya les insisto, venía de la instrucción con otra lectura, con otro lenguaje, y nosotros pudimos llegar a reconstruir estas estructuras. Y acá, como ven, las planillas de vuelo también, que analizamos casi 5.000 planillas de vuelo de los aviones Skybar.
Eso también fue un trabajo bastante importante y les termino con esto, que son las escuadrillas aeronavales. Miren todas las que había. Y lamentablemente solo pudimos obtener la condena de 2 pilotos. Y todavía no están sentados en el banquillo de los acusados el resto de los pilotos que están vivos y que participaron de todas estas escuadrillas aeronavales al servicio de los centros clandestinos. Y estos eran todos los aviones que tenía. Pero el Ministerio de Defensa nos enseñó que no todos podían lanzar carga en vuelo y entonces quedaban solo estos. Y se iba reduciendo cada vez más la cadena de responsables. Y tuvimos que estudiar de todo, desde planillas, desde para la justicia, con otro discurso, con otro chip, nos tuvimos que sacar el chip, hasta modelos de aviones. ¿Cuáles eran los aviones? ¿Cómo eran? ¿Cómo funcionaban? ¿Cuánto gastaban de combustible para llegar y salir sin aterrizar? ¿Cuánta capacidad tenían estas aeronaves con posibilidad de lanzar carga en vuelo? Acá tienen un Electra, miren, este es el más parecido al avión que nosotros tomamos para irnos de vacaciones, ¿no? Bueno, que vamos a recuperar el año que viene. Las vacaciones, digo. Sí, no el Electra, sino las vacaciones. Bueno, acá tenemos, este es el más parecido. Claro, este avión tenía la particularidad de poder volar a 3.000 pies, es decir, no subir más a 3.000 pies, pero abrir la puerta en vuelo. Miren esto, qué locura. Es decir, desmontaban la puerta en propio vuelo y allí arrojaban a las víctimas mar adentro. Y bueno, y estas son las características, les muestro un Skyvan, acá está. Este que le decían la heladera, de fabricación irlandesa, vieron como decía Peregrino Fernández, bueno, todo esto lo fuimos armando. Esto es un poquito para que ustedes vean los documentos en acción. Falta mucho, ¿sí? Falta mucho. Recién me contaban un poco, Estela, cómo había sido la discusión, el debate. Los investigadores se quejan porque no pueden acceder a los archivos y la justicia que puede acceder no los pide. Entonces, tenemos como un problema grave. Pero lo cierto es que ustedes pueden ver que también la justicia, que tiene la posibilidad de poder pedir esos archivos sin tachaduras, pueden ver toda esa documentación, o cuando la piden, la usan solamente para el caso y a lo mejor ven documentación de otros casos y no son capaces de mandarlo. Pasa, ocurre, terriblemente ocurre, o directamente ni siquiera lo piden. Entonces ahí Vani a lo mejor va a ser quien nos pueda llegar a decir cuántos pedidos tuvo de la justicia en lo que va de este año, por ejemplo, digo. Entonces, frente a esto, tenemos que también evaluar cuáles son las falencias de los que pueden pedir no piden y de los que quieren pedir no le dan. Entonces, me parece que tenemos muchísimos caminos por delante, muchísimos también dilemas que enfrentar, pero creo que los equipos de investigación, incluso que no colaboran en las causas, sino que hacen investigaciones por afuera, como las chicas, me parece que pueden aportar muchísimo a los procesos de memoria, verdad y justicia que están activos y están en avance constante. Muchas gracias. Mi pregunta es: ¿cuánta gente fue a juicios orales? Excepto los que ya conozco. De acá, ¿cuántos fueron a un juicio oral? Bien. Claro, es una vida. Y esto es una re buena pregunta y es una re buena respuesta, porque no fueron todos y todos quieren investigar. Entonces, si todos quieren investigar, ¿por qué no van a los juicios orales? Entonces digo, porque el juicio oral es donde ustedes van a ver esto, donde ustedes van a hacer que eso deje de ser de la justicia para que sea de ustedes, para que sea público y para que ahí ustedes puedan investigar sobre esta cuestión. Me parece que eso es clave. Es mi reclamo a los investigadores. Bueno, gracias a ambas. Se abre entonces el panel para las preguntas y las intervenciones. Sí. Le vamos a pasar primero la palabra a los compañeros que querían contar un proceso de trabajo que están realizando y después sí preguntas.
Hola, buenas tardes. Les robamos unos minutos, les queríamos contar, mi nombre es Diego de Charras, Clarisa Veiga y Guadalupe Basualdo, del CELS y de Abuelas, y en mi caso de la carrera de comunicación, pero en realidad estoy más en representación de un centro de estudios de la facultad que se llama Antonio Gramsci, y donde estamos haciendo un trabajo con estudiantes con documentos desclasificados. Hicimos una convocatoria de una práctica preprofesional con estudiantes de todas las carreras. En este momento tenemos estudiantes de comunicación, trabajo social, relaciones de trabajo, y con el traductorado de lenguas vivas. Y bueno, es un trabajo de traducción, identificación, las compañeras pueden contar mejor, que viene acompañado a su vez con una capacitación de parte de los organismos a los estudiantes. Así que empezó hace poquito, pero estamos laburando bastante con eso y estamos muy contentos. Y bueno, la verdad es que vimos la actividad que nos compartió Cora y le dijimos, bueno, queremos contar esto que estamos haciendo que me parece que puede ser de interés. Así que era solamente robarle estos minutos para contarles brevemente esto, algunos detalles que van a dar las compañías. Era solo como a modo informativo para compartir la experiencia, que es una experiencia que surge desde el CELS, Abuelas y Memoria Abierta, con la idea de trabajar y un poco con algunas de las preocupaciones que vienen poniéndose de manifiesto ya en las charlas anteriores, que tiene que ver con el acceso a la documentación desclasificada del gobierno de Estados Unidos, que se desclasificó durante los últimos 4 años, en 4 tandas, y la última incluyó documentación, por primera vez, documentación de inteligencia de distintas agencias del Estado de Estados Unidos. Bueno, con el interés que esta documentación suscita, pero también con las limitaciones en la forma en la que fue puesta a disposición pública, porque si bien tuvo muchos avances respecto a que se colocó en la web, online, a través de una serie de PDFs, la verdad es que la forma en la que se publicó, bueno, dificulta bastante su lectura, y no sé si alguno ha tenido la oportunidad de ir mirando el material, pero bueno, está subido en unos PDFs que están por agencia productora de ese material, en realidad por agencia desclasificadora de ese material, no necesariamente productora, pero adentro de esos PDFs no están ordenados ni por un criterio temático, ni cronológico, ni de ningún otro orden que uno pueda comprender. Y un poco viendo eso nos propusimos realizar un relevamiento de esa documentación, con algunos criterios provenientes de la archivística, pero no necesariamente un relevamiento archivístico, no es un relevamiento archivístico, sino más bien un relevamiento que tuvo tuvo 2 grandes objetivos. Uno, poder recuperar estos campos de información fundamentales que uno necesita al acceder a un documento: el productor, la fecha, el destinatario, y algunos más cualitativos que decidimos en función de los intereses de las organizaciones, intereses fundamentalmente vinculados al litigio en las causas judiciales, pero también con alguna perspectiva que puedan servir también a la investigación histórica. Y en ese sentido estamos haciendo como una especie de categorización temática de los documentos, y extrayendo citas relevantes y traduciéndolas, porque la segunda pata de este proyecto que nos propusimos entre las organizaciones fue el trabajo con jóvenes estudiantes, investigadores de distintas disciplinas. En ese sentido, estamos trabajando con la Facultad de Ciencias Sociales acá de la UBA, y también con estudiantes de 4 traductorados de inglés, de lenguas vivas principalmente, pero justamente a partir de esa convocatoria también se sumaron estudiantes de la Universidad de El Salvador, de la Universidad de La Plata y de Lengüitas, que son una población muy interesada y que tienen una técnica muy aceitada también para la lectura, o sea, son muy prolijos en la base. Y bueno, la idea es que esta base esté online, que sea de acceso público. Todavía estamos en un proceso, en un
momento inicial y bueno, homogenizando las cargas y demás, pero bueno, que pueda servir para acceder a esa documentación. Es un software sencillo que va a permitir también el acceso directo al documento, no es que solo está el dato de referencia del documento, sino también el documento se está cargando ahí de nuevo. No, solo digo, a lo que venían conversando, y decía Mercedes también, que un poco esta tarea viene a ser como mediadora de estos, con una idea de mediación y de transmisión de estos obstáculos que existen entre investigadores, justicia, digo, es tratar de sistematizar esa información con un criterio obviamente desde la necesidad de los organismos de derechos humanos, en este caso de Abuelas, el CELS y Memoria Abierta en particular. Nosotros en el caso de Abuelas obviamente las búsquedas tienen que ver más con la idea de encontrar algún dato vinculado al nacimiento, al parto o a la pérdida de un bebé o algún dato sobre una maternidad y demás, que no tenemos muchas esperanzas de encontrar, pero bueno, está siempre la posibilidad. Y bueno, y como experiencia también vinculada a la justicia, digo, Abuelas ha encontrado justo en los documentos desclasificados de 2002, gracias a un memorándum, claro, sí, se hizo un requerimiento judicial, porque en la primera desclasificación de 2002 estaba mucho más tachado, lo que ahora se entregó está bastante más legible, y bueno, y ese memorándum dio cuenta de la existencia de una prueba documental sobre el plan sistemático de apropiación de niños, donde, bueno, Elliot Adams le decía al embajador argentino en Estados Unidos en Washington que efectivamente había muertos y que los niños eran entregados. Entonces, bueno, esa documentación fue fundamental para el juicio de plan sistemático. Y no sé si algo más. Solo compartir la experiencia, esperemos pronto poder compartirla online. Sí, es para estudiantes de grado mayormente, pero bueno, no sé, también se puede pensar en algún momento hacer algo claro, más amplia, para que quizás esta información sirva como líneas de acción o de investigación para los que aquí hacen ciencia sobre memoria. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Julia, y a Cora, que se tenía que ir, pero que fue el vínculo. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, gracias por compartir. Ahora sí, entonces dejamos abierta el panel para las preguntas, para ambas. Y después, bueno, en esto, pensar en clave de los desafíos, ¿no? Como pensar un poco un balance más general respecto a potencialidades, aciertos y desaciertos, como también se vino tratando en los otros paneles, y pensar eso, el desafío futuro. No sé, no quiero si hay alguien que tiene preguntas. Voy. Primero para Estela, si podés darnos más detalles, contarnos un poco más, también sobre la primera mesa sobre el archivo del archivo Cóndor. Si podés contarnos más sobre cómo fue entre comillas, y cómo fue el proceso de decisión de que esa información o parte de la información, si no toda, esté online y disponible. ¿Cuáles fueron discusiones? Que nos cuentes un poco más de ese proceso, sería fantástico, y sabemos que sos como un referente en este tema. Y para Mercedes, si han notado cambios en la defensa de los represores en función de la utilización de documentos, como los documentos que mostraste, si han notado eso, el cambio en particular también a la primera mesa, María Valente nos decía que una de las paredes de silencio y los límites son los vuelos de la muerte, pero lo que nos estás mostrando es todo lo contrario. Entonces preguntarte, no está María Laura en este momento, pero preguntarte a vos por qué se habla de esa pared y de si en definitiva está todo esto. Así que también las hermanas. Dije, o sea, no me miraste, no me miraste de decir, no, ¿qué me estás diciendo? No se va sola, sí. Pero está bien, igual nada, hice como una mezcla y la traje a la vez. Sí, que no sé por qué
dijo eso. Ahora vamos a ver. Bueno, te contestaste. Yo tengo otra pregunta, pero me da la impresión que es ripaboca, pero bueno, la hago. Hace 3 semanas en el Foro de Derechos Humanos, de la EXEMA, en la mesa de juicio de lesa humanidad, se planteaba la necesidad de que, sí, están muriendo las personas, de cómo la abuela planteaba la posibilidad de cómo acelerar, darle prioridad a los juicios de lesa humanidad. Entonces, porque hay juzgados que dan una audiencia cada 3 semanas, otra 3 veces por semana. Entonces, en relación a que vos hablas del cruce y lo que cuesta hacerlo, te quería preguntar cuánto se comparte de eso, porque por otro lado había personas que testimonian que pedían por favor no solo asistencia. Se ve que evidentemente no en todas las provincias se implementa igual el programa Atención al Testigo, porque pedían asistencia después de haber testimoniado. Y justamente se comentaba ahí no revictimizar a las personas. Entonces, ¿cuánto se comparte? Porque vos también mencionaste lo de los testimonios, la prevalencia de la oralidad, porque hay, por supuesto, hay cuestiones que se repiten en distintos ámbitos del país, ¿no? Lo que son los centros clandestinos. Entonces era eso, ¿cuánto se comparte de eso? Sí, bueno, yo les quería agradecer, la verdad es que estuvo buenísimo todo lo que pude escuchar hoy, agradezco mucho. Y quería plantear 2 preguntas. Estela, hoy hablaron del funcionamiento de los equipos a la mañana, yo no pude estar, me perdí una parte, pero quería saber las proyecciones hacia adelante, ¿no? Hubo todo un proceso de desmantelamiento, un avance muy significativo y se logró avanzar en la cuestión de acción de las Fuerzas Armadas, consolidar equipos, quizá con una característica que tuvo el empleo estatal durante el 2013 y 2015, que es un grado de precariedad bastante grande, que eso es un tema siempre y ha sido un tema que venimos arrastrando, pero con un funcionamiento impresionante en términos profesionales, con un avance monumental, y todo esto sufrió una ofensiva terrible. ¿Cómo ves hacia adelante? ¿Qué plan para reactivar esto? ¿Hay planes? ¿Está esto en agenda? ¿Se está discutiendo? ¿Cómo hacemos para armar una agenda en ese sentido? Eso por un lado. Y por otro lado, Mercedes, bueno, me preguntaba qué sistematización. Nosotros desde ámbitos de investigación discutimos bastante en las relaciones de investigación y judicialización. Y en particular hay una preocupación bastante grande respecto de las figuras de los testigos de contexto, testigos expertos, peritos, una falta de indefinición, muchas veces de un avance muy grande en la práctica, muy valioso el avance, como lo mostrabas además y como lo expresaste por todas las formas posibles, digamos, en términos de la bienvenida y el agradecimiento a las relaciones de investigación y judicialización. Pero al mismo tiempo hay imprecisiones muy grandes institucionales respecto a estos aspectos. ¿Qué es un testigo de contexto? ¿Qué es un testigo experto? Y no terminamos por decantar nunca. ¿Qué es un perito? ¿Cuál es la relación entre uno y otro? ¿Por qué hablamos uno y otro intercambiablemente? ¿Hay protocolos? Entonces, desde el ámbito de la investigación, en distintos eventos académicos venimos discutiendo esta cuestión, también la enorme potencialidad, también valorando enormemente esta relación, pero al mismo tiempo con la necesidad de tener algunos marcos y protocolos y funcionamientos que permitan un mejor funcionamiento de este sentido. ¿Hay algo que están haciendo, lo están pensando, cómo lo piensan en el campo? Sé todo. ¿Tenés respuesta para todo? Tengo para todo. Mi pregunta era también sobre planes para salvar el mundo. Estamos todos muy mirando para adelante, estamos muy en la vida. De alguna forma se saca de ser estamos todos muy panicados. Muy bien. El lunes va a ser todo mejor, no sé. ¿Hay algún plan dentro de la justicia? Se lo pregunto a cuanto operador judicial, porque además sé que todos los juzgados es medio diferente, otra que diversidad política de archivo. Para esos, o sea, esa enorme cantidad de documentación que se produjo en la instrucción y en los juicios orales, digamos, eso para el futuro es, o sea, es otro acervo que como ahora está haciendo, medio que no, pero bueno, en un futuro va a haber, hace rato que lo venimos pensando esto también, cómo tratar ese material y si va a estar accesible en algún momento y en qué término va a estar accesible. Y después de una pregunta de curiosidad absoluta, contame cómo es eso que un detenido se llevó un represor de la pata cuando lo tiraron. ¿Eso es o yo flashé cualquier cosa? Lo dijo en el momento, no lo digo. Por favor, ¿cómo pasó eso?
¿Alguna pregunta más? Así pasamos a las respuestas. A ver, escuchamos, perdón, a la compañera. Ustedes registran el tema de la oralidad, la declaración. Pero lo que hemos podido acceder es a la transcripción. Y digo, con una mirada de largo aliento y siendo optimista, también en eso podríamos trabajar y pactar un protocolo para que se hiciera de otra manera. Yo he presenciado juicios y he leído las actas. Y la verdad que hay una diferencia significativa, no solo en términos de subjetividad, sino de la misma transcripción. Y después ustedes toman esto y vuelven a hacer otro documento en la sentencia. Digo, me parece que sería bueno avanzar en ese sentido de algunos resguardos de la oralidad. Una cosa quizás corrida un poco, pero que comentaba en el intervalo con Juli, que me hacía ruido de hoy a la mañana, quizás más de lo afectivo, de cómo trabajar, digo, ustedes y las otras personas que contaron que trabajan en archivos, cómo afecta eso en lo subjetivo. Una de las personas que habló a la mañana dijo que no había dormido por 3 años, y conozco historias de Juli también, de cómo eso la afectó en el cuerpo, en el estado de ánimo, en cómo eso nos afecta o las afecta en el estar en contacto con ese material todo el tiempo, con esas historias, también con la presión de reconstruir. Hoy se habló bastante de la ansiedad, de la necesidad de la urgencia, ¿no? Como eso desde lo afectivo también. 4 años de terapia 2 veces por semana. Sencillo. Tenía que decir porque... Bueno, y yo, no sé, tenía como algunos disparadores pensados, sobre todo pensando en el día entero, en la jornada en sí. Uno que también se trató mucho en el panel anterior, que tenía que ver con esto, la definición, ¿no? Archivos de la represión. Quizás Estela podría dar una mínima definición respecto a los archivos administrativos y esa digresión que hay, ¿no?, entre esas categorías, que también explica un poco lo que Mercedes comentaba de cómo el equipo, en este caso de Armada, que investiga la Armada, no de la Armada, cómo pudo reconstruir, digo, entendiendo qué son los archivos administrativos y qué información podemos encontrar ahí y cómo se cruza la información, podemos entender esto que explica muy bien y que nos mostró también con los documentos, cómo se reconstruye a nivel estructural. Me parece que esa es una definición que se podría probablemente retomar. Y después, algo que también comentaba Laura respecto quizás a cómo cambiaron las estrategias, yo te quería preguntar respecto a la estrategia judicial cuando esos documentos y en realidad los informes ingresan, cómo cambia, quizás tiene que ver con esta cuestión de la estructura y cómo se dan las penas, ¿no? No sé, en el lenguaje judicial. Y bueno, y por último también retomar algo que también comentaba Victoria respecto a que el avance, ¿no?, de todo este proceso en nuestro país permitió incluso, y eso también lo decía Laura Gembe a la mañana, que personas que se especializan en cómo funcionan las Fuerzas Armadas o las Fuerzas de Seguridad y leen los reglamentos, etcétera, pueden terminar hablándose el lenguaje en el sentido de poder entenderlo y entender, bueno, cómo la fuerza de tarea pide algo, bueno, lo pide y lo dice el reglamento como lo pide, no es que en ese sentido es fácil de acceder a esa información. Digamos que se llega justamente a estas personas que declaran, que no sabemos qué estatuto tienen, y bueno, consultarle como a Estela respecto a esas experiencias dentro del ministerio en certificar o ser perito o lo que sea. ¿Cuántas? Vamos de a uno. Vamos de a uno y vamos compartiendo. En principio, cuando comentabas lo del testimonio de Silingo, sus dichos, pensaba que es un caso muy similar a otro que también habló, pero después se murió el señor, en Ejército, que fue Stigliano, que también habló de los vuelos. Y los dos, en realidad,
no es que hablan entre amigos, sino que hay un reclamo a las fuerzas. Los dos hacen un reclamo porque sienten que no fue reconocido su tarea heroica. Bruno la aborda también. ¿Cómo? Bruno la aborda también. Claro, digamos, en realidad hablan porque le reclaman a sus superiores. Entonces, el reclamo, que digamos que está, digamos, no se han perdido los reclamos justamente porque están dentro de sus legajos y porque también están en el CONSUFA, habla de eso y que, digamos, esto también tiene que ver con la acción psicológica, porque la acción psicológica básicamente también es para hacia adentro de las fuerzas, es, ¿no?, meter esto de que del cuerpo, de todos estamos en esta lucha, entonces estaban absolutamente convencidos que esto que se estaba haciendo era lo correcto. Entonces hay un reclamo en realidad a sus superiores y esto es muy interesante de rastrear también en los archivos, ¿no? Esta cosa del reclamo. Yo estuve en el encuentro de derechos humanos y fui la que justamente allí hablé de la posibilidad, digamos, de un proyecto que yo en algún momento había hecho sobre generar una unidad ejecutora para los juicios de lesa humanidad. Y que, digamos, se lo propuse a Alan Youth, le dije, te lo voy a hacer llegar, porque en realidad lo que en los últimos años de la función, lo que yo visualicé, y tal vez por, digamos, por una deformación profesional, soy licenciada en gestión de políticas públicas, digamos, miro todo desde ahí, lo que me parecía era que estaba todo muy fragmentado, es decir, que debería haber una unidad donde estén involucrados todos los ministerios y ponernos de acuerdo en, bueno, cuál es la causa, qué es lo que vamos a trabajar, porque si no, lo que pasaba todo el tiempo es que pedían ejército, después se daban cuenta que había que pedir a Policía Federal, entonces todo era un retraso y no es lo mismo trabajar en conjunto, porque muchas de las cosas que aparecían, por ejemplo, en Policía Federal aparecían nombres de militares, entonces si vos lo trabajás en conjunto es mucho más rápido que esperar la vuelta de la justicia a que vuelva a pedirle, entonces me parece que se podría pensar a futuro en algo de esto, en una unidad ejecutora que por ahí tenga que depender, digamos, porque para que respondan todos los ministerios a la vez, tiene que depender de presidencia, digamos. Y bueno, pero me parece que por ahí habría que pensar en algo así que pueda agilizar las respuestas básicamente, ¿no? Las respuestas, me parece que esa podría ser un modo. Ya hemos perdido mucho tiempo. Bueno, eso en relación a los juicios. Y en relación al hallazgo. Nosotros, digamos, antes, durante la gestión de Nilda y después durante la gestión donde yo estuve, es decir, Puricelli y Rossi, visitamos bastantes unidades. Edificio Cóndor fue más que visitado, ¿no? Y de hecho uno de los equipos del equipo de Fuerza Aérea trabajaba básicamente en ese edificio. Nosotros entendimos que digamos, cuando fuimos al lugar, un día a las 8 de la noche me llamaron por teléfono desde la privada del ministro Rossi y me dijeron, ¿estás acá? No, está en la esquina yo. No, me estoy yendo. Bueno, anda al edificio Cóndor, me dijeron, así que fui y bueno, y ahí me mostraron lo que había. Era en un subsuelo, en una habitación cerrada con candado. Estábamos con Graciana Peñafort y con el viceministro. Y entonces le dije, bueno, vengo mañana con los equipos. Y al día siguiente estuvimos ahí con los equipos. Mi lectura de lo que pasó es que hacía muy pocos meses había habido un cambio digamos, cuando cambia el ministro, cambian también los jefes de las fuerzas. Y había cambiado el jefe de la Fuerza Aérea. Y yo creo que fue un mensaje.
yo creo que dejaron esa documentación allí como mensaje al nuevo jefe de la fuerza, diciéndole, bueno, a ver qué vas a hacer con esto. Y el tipo se tomó como 15 minutos para pensarlo. Es decir, cuando le avisan, pidió estar solo, se encerró y pensó, tuvo que pensar, ¿qué hago? ¿Lo entrego y lo entregó? Por eso fue tan reconocido Callejo, digamos, en ese momento. El ministro todo el tiempo le reconocía, porque el tipo podría haber dicho, nunca me lo dijo, nunca me enteré, eso no estaba ahí. Y sin embargo el tipo tomó, digamos, pero sabía que lo iban a tener agarrado si no lo decía, digamos. Tenía que transar para uno de los dos lados y el tipo eligió. Y fue, digamos, para nosotros fue muy fuerte encontrar eso ahí porque habíamos estado ahí y eso no estaba y te dabas cuenta que eso hacía unos meses que estaba ahí, no hacía tanto. Estaban aparte, había una caja fuerte y 2 armarios cerrados con llave y que por supuesto nadie sabía dónde estaban las llaves ni cómo era lo de la combinación, así que bueno, moladora fue la decisión, mañana moladora, y entonces claro, y bueno, y así se abrió con una moladora, y hicimos poco, debo decir. Es decir, lo abrimos y cuando vimos que decía actas, que empezamos a saltar con el equipo, no podíamos creer lo que había ahí. Fue como muy, muy fuerte, sí. Y después estuvo la discusión de qué hacer. No fue una discusión, la verdad que debo decir que no fue una discusión muy, muy fuerte. Es decir, Rosy en ese momento yo le dije hay que desclasificar. Yo ya venía con que habíamos desclasificado Malvinas, y que yo hay que desclasificar. Y entonces, ¿por qué? Me dijo. Y entonces le dije, mira, es un reclamo de los organismos desde siempre y es una deuda con la sociedad. Y le dije, hagamos una prueba. Le digo, pongamos las listas negras en nuestra web a ver qué pasa. Y estalló y nada, al otro día dijo, bueno, vamos a hacer un plan de desclasificación. Se dio cuenta que realmente había un requerimiento de la sociedad muy fuerte con eso. Así que bueno, así fue, sí. Una anécdota mala, porque esta anécdota feliz yo no tengo ninguna. Te pido que cuentes algo malo, así seguimos con lo malo. Me quiero ir. Grupos de relevamiento. Yo la verdad que no sé qué, digamos, no tengo ni idea qué va a pasar. Todos vemos que, digamos, que más o menos hay algunos nombres que vuelan. Nada se dice de defensa, nada se dice de seguridad. La verdad que no sabemos, no tengo ni idea lo que va a pasar, pero sí veo que hay un compromiso renovado con los organismos, digamos, si gana Alberto, digamos, hemos visto que subió con los organismos, ¿no? Digamos, yo creo que, digamos, hay por lo menos una visualización de que hay como un compromiso renovado ahí. Y eso me da esperanza también de, claro, de pensar que se pueden recuperar los distintos grupos de relevamiento. Igual creo que los reformularía. Desde mí yo los reformularía, pero bueno, me parece que está la posibilidad. Está la posibilidad y creo que también que la sociedad tiene que empujar para que eso suceda. Tiene que empujar. ¿Cómo te parece? Desde distintos requerimientos. Yo creo que hay unas... Mirá, nosotros desde Territorios Clínicos hicimos una investigación que la arrancamos cuando arrancó el gobierno de Macri, que se llama Continuidades, Rupturas y Desafíos en las Políticas de Archivos en la Argentina Actual. Y una de las cosas, aparte de que
digamos que al principio hubo como una cosa de que no, que vamos a mantener, pero en realidad lo que se fue haciendo fue desfinanciar, digamos, los mismos equipos, claro, los mismos equipos se fueron yendo porque no se podían sostener, digamos, ¿no? Más allá de que en seguridad cerró directamente la Dirección Nacional de Derechos Humanos, la CNB pasó lo mismo, el Banco Central lo mismo, digamos, otros grupos que desaparecieron, pero una de las cosas que para mí fue muy llamativa es lo que pasó con la DITBA, porque la DITBA empezó a tener menos gestión hacia adentro porque no había requerimientos judiciales. Es decir, la desaceleración de los juicios hizo que no tuviera. Entonces salió a dar apoyo judicial para otras causas la DITBA, la Comisión Provincial por la Memoria, porque lo que les pasó es que no tenían requerimiento, ni de las fiscalías ni de los jueces. Entonces, digo, también eso es interesante ver, ¿no? Que, digamos, no solo fue dentro del Poder Ejecutivo, sino que el Poder Judicial también hizo. Pero podríamos hacer un pedido masivo, ¿no? Absolutamente. Sí, totalmente. Políticas, saltar de archivos, saltar de Sí. de estos. Me parece que Sí. es una propuesta muy concreta para autorizar. Totalmente. Además de los pedidos, además de la intervención, además de que se quieran como utilizar los archivos. Sí. Me parece extraordinaria la idea, me parece que sí. Sí, me parece que sí. Bueno, y lo último, desde mi parte, desde mi experiencia como experta, perito no digo porque cada vez que alguien dice perito en el ámbito judicial se pone como loco, pero en realidad el perito es un experto. Así que lo que pasa es que los judiciales creen que el único vocabulario es el judicial. Pero bueno. Cuando dicen no judicial, No es. Pero realmente no pasa como que, perdón, perito, ahí está el perito mercantil, señor, también, ¿no? Como que para ellos, digamos, Hoy yo quiero ¿por qué? Está bien. No, está bueno, sí. Pero bueno, desde mi experiencia, ahora próximamente voy a declarar en la causa de contraofensiva. Mi experiencia es muy buena, me parece que aparte de poder acompañar, cuando, digamos, yo he trabajado mucho con víctimas y demás, y entonces sentir que desde mi lugar puedo acompañar ese proceso de verdad y de justicia es extraordinario, más allá de que sea bastante picante, ¿no? Y a veces es muy, pero muy ácida la situación, los defensores, ¿no? Bueno, de hecho, tuve una experiencia en San Luis, donde se desestimó finalmente el informe que se hizo desde el Ministerio de Defensa, lo terminaron, que fue muy fuerte la situación, pero bueno, son cosas con las que uno tiene que saber que puede pasar, ¿no? Puede pasar, es decir, fue el informe, la defensa pidió, y bueno, no hubo manera de sostenerlo, fue muy difícil, la verdad. Bueno, son cosas que pueden pasar, pero me parece que es un desafío importante, y me parece que todos los que trabajamos en investigación y en reconstrucción histórica, si nos llaman para eso, me parece que es una responsabilidad social que tenemos, básicamente. Yo creo que casi todas las respuestas se resumen en una sola cosa, que la justicia necesita un cambio al interior del sistema judicial y un cambio del Código Procesal Penal de la Nación, que es un código procesal penal obsoleto. Y tanto la pregunta que hace Vicky como el resto de las compañeras de transcripciones, filmaciones, acceso a la información, si soy perito, no soy perito, soy experto, no soy experto, todo se podría terminar si se puede pensar en otro tipo de justicia
en otro tipo de forma de organización de la justicia, con un sistema acusatorio puro, por ejemplo, y no con esto que tenemos, este sistema mixto inquisitivo, donde el juez, el fiscal, no sabes quién es el juez, quién es el fiscal, quién es el que tiene que respetar qué, y está todo confundido. Desde eso, podemos partir de la base de eso, hasta un código procesal obsoleto que nos enfrenta a causas que la justicia no está acostumbrada a procesar. Entonces, frente a eso, tenés que ser absolutamente legalista y aplicar un código procesal que no está hecho para enfrentar este tipo de causas, pero no digo solo este tipo de causas, digo 19 y 20 de diciembre, digo causas de crimen organizado, causas donde hay trata de personas, pero a nivel internacional, no solo nacional, sino transregional. Entonces me parece que estamos usando las leyes y las mismas normas de antaño. Esto ocasionó que la Cámara Federal de Casación Penal institucionalice algo que debía hacerlo con una acordada. La acordada 1/12, que no sé si las conocen quienes están y trabajan en los procesos, fue una acordada para justamente plantear las falencias que tenía nuestro Código Procesal Penal de la Nación, por ejemplo, en el tratamiento de víctimas, por ejemplo, en no hacerles lecturas extensas de documentos que tenían 1000 hojas. Teníamos que, por ejemplo, en el juicio ESME, imagínense, eran 18 requerimientos de elevación a juicio, había que leerlos todos. Cada requerimiento de elevación a juicio tenía entre 1500 y 2000 hojas y había que leerlo todo. Entonces, frente a este complejo, que no estaban acostumbrados a juzgar a 67 imputados, salieron este tipo de acordadas que justamente la justicia se daba cuenta que, fíjense que la acordada 1/12 es particular, porque todos creemos que se legisla para lesa humanidad y comienza diciendo en procesos complejos, con lo cual podría ser usada en otros procesos complejos que no sean de lesa humanidad. Entonces, partimos de la base de un sistema de justicia obsoleto, partimos de la base de un Código Procesal Penal que cuando quiso ser modificado se derogó por decreto en el 2015 y entonces estamos años luz de poder consensuar si realmente un investigador puede acceder o no a un registro fílmico de una audiencia que es oral y pública. Por eso digo, hoy lo que más les recomiendo es que vayan a los juicios orales a escuchar, ahí van a tener toda la información, pero lo cierto es que obviamente que todos trabajan y los juicios orales son en horarios de trabajo, con lo cual no te vas a ir todo el día a vivir en Comodoro Pi, que tampoco es muy agradable. Entonces, digo, frente a esto nosotros tenemos que hacer muchísimas cosas. Cambiar la justicia, esto está claro, cambiar el sistema obsoleto está claro. La discusión entre peritos y si son expertos y si son testigos de concepto y si son testigos de cargo. Bueno, el Código Procesal plantea dos cosas. Una, hay testigos quienes vieron y oyeron y pueden dar cuenta del hecho acaecido. Ese es el testigo, propiamente dicho. Entonces el de contexto no vio, entonces no pasa a ser testigo, pasa a ser perito. Pero los peritos tienen que estar en un registro de peritos de la Corte. En ese registro de peritos de la Corte creo que el primer nombre es un dinosaurio y el segundo es el tiranosaurio Rex. Porque en realidad, ¿entienden? No existe, no es coyuntural, digo, no hay investigadores, no hay peritos calígrafos, no necesito peritos calígrafos para la ESMA. A ver, entonces digo, esto pasa, bueno, es verdad, me miraste por la causa bienes, tal vez necesito, no sé, que firmaron algo, alguna cosa. Claro, alguna que otra firma. Claro, pero lo que digo es, entonces, ¿cómo se trata a ese testigo? ¿Qué se dice que es? Testigo de concepto, testigo experto, testigo, perito no. Tuvimos incidencias con las defensas, cuando vino a declarar Enrique Piñeiro, que era cineasta y que había encontrado con Miriam Lewin las planillas de vuelo, lo primero que lo atacan, usted no es experto de nada. Bueno, esto ocurre en los juicios. Se cuestionan informes de defensa diciendo que no son objetivos, que en realidad, bueno, todo esto se fue modificando también, los informes son
son objetivos, la verdad que reflejan los documentos, no hacen ningún tipo de valoración, ahora se pueden leer los informes de defensa. Ah, no, es cierto que no son públicos, no los pueden leer. No, pero esta risa del guasón me dio miedo. Sí, es verdad. No tiene que causar gracia. Pero no, lo cierto es que lo que digo, sí, ya los vamos a hacer públicos. Bueno, ¿y cuál es el plan? Bueno, ahí hay un tema, ¿cuál es el plan? Bueno, igual que dice Estela, creo que los organismos de derechos humanos que en este país nos han demostrado y nos demuestran a las claras que ellos pueden lograr los cambios, pueden saltar esa soga para sacar las líneas y las marcas y los bordes, me parece que son ellos, es el activismo, desde incluso las asociaciones como TECME, que nosotras participamos, también podemos generar este tipo de cambios. Me parece que sería muy importante que ustedes como actores ingresen al discurso judicial. Existen organismos dentro de, por ejemplo, la Cámara Federal de Casación Penal. ¿Ustedes saben que tiene una unidad de derechos humanos? ¿Alguien fue a pedirle alguna filmación de algún juicio a esa unidad que tienen? ¿Alguien fue? ¿Alguien? No. Claro, eso es lo que le pasa a la Argentina, porque tampoco tenemos acceso a la información, no sabemos qué se puede y qué no se puede. Entonces, como no sabemos qué se puede y qué no se puede, no pedimos. No pasa con los organismos, por eso digo, ¿no? Que ellos sí avanzan, piden, ganan y siguen avanzando en este sentido. Si hay algún plan desde el interior de la justicia, creo que no existe ningún plan. Creo que la justicia hoy se maneja por feudos, es decir, cada juzgado tiene su causa y cada causa tiene su prueba y cada prueba le pertenece a ese juzgado. En el juicio ESMA, cuando finalicé el alegato, hice una petición y pedí que la causa ESMA pase a ser patrimonio de la humanidad y que sea de acceso a los investigadores, pero no solo la sentencia, sino la causa, porque ya yo había tomado contacto con ustedes y con sus quejas y sus críticas, y entonces yo dije, la causa tiene que ser pública, que se pueda acceder a esos documentos, que pasaron de ser reservados y secretos cuando los exhibí en una pantalla en un juicio oral y público. Entonces, una vez finalizada la sentencia, era esto, que podamos acceder, que los investigadores y las investigadoras puedan acceder a esos incluso registros fílmicos, que me dijeron que no. Me contestaron que no. ¿Por qué? Porque el juicio oral lo único que tiene que lograr es la absolución o la condena, que estaba por fuera, una petición por fuera de la norma. Y entonces, claro, por fuera de la norma del Código Procesal, que en realidad el Código Procesal Penal de la Nación no habla de reparación integral, no habla de por qué los investigadores tienen que acceder a los archivos y a las investigaciones, y por qué no solo los investigadores, sino los sociólogos, incluso los chicos que quieran estudiar de los colegios, que quieran acceder a ese tipo de información, deberían poder acceder. Entonces, creo que es una batalla también que se puede dar desde el lugar de que ocupaba cada uno y una, es decir, en mi caso, la batalla la di individual y personal, eso igual de todos modos todavía está en la Cámara Nacional Federal de Casación, con lo cual en algún momento nos dicen el juicio ESMA es público para todos y todas, y no solo la sentencia, los jueces declararon que la sentencia sea pública, lo suerte que la sentencia sabemos, como vos decís, que son 13.000 hojas igual, así que tienen para leer. Pero digo, para que se queden tranquilos que algo hay. Pero lo cierto es que nosotros queremos que se acceda al informe del Ministerio de Defensa, que se acceda al legajo personal del imputado, que se acceda a las filmaciones. Eso es lo que pidió el Ministerio Público. Con sentencia firme tampoco. A las filmaciones se accede en la medida en que vos seas parte víctima y que las pidas. Es decir, acceder a todo podés en el caso de que seas víctima y que vos como investigador te pegues a una víctima y le preguntes, mirá, me facilitas tu declaración, que esto es lo que ocurre con todos y todas, que esto es lo que ocurre. Es decir, pero no es público al público. ¿Sabes por qué? Porque lo único que hay público es el CIJ, el Centro de Información Judicial, que concentra el reservorio de sentencias que son públicas, pero no los documentos, el sistema de información judicial. A partir de ahí es donde se puede. ¿Querés hacerme una pregunta relacionada, sí, con esto? No, un comentario nomás. Un comentario. Lo que
Sí, sí, muy bien. De lo que vos estás diciendo y un poco se está proponiendo, que en la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe funcione el archivo provincial del juicio de lesa humanidad, el archivo de audiovisual, y que funcione en la ciudad de Rosario, donde los investigadores, cualquier usuario puede acceder al juicio oral completo, inclusive a las partes públicas, no sé si se dice así. Sí, las partes públicas se pueden también acceder de forma oral. Y eso es un precedente, ¿y de dónde nace? ¿Quién lo...? De la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe. Claro, pero es la Secretaría la que publica... Claro, dale. Nosotros es como el vericueto con cada cosa. Creo que los documentos no. Pero con los testimonios firmados de la causa Brandali, que tuvo sentencia firme el año pasado, Se puede acceder. No, hay como un paso intermedio, porque es verdad que los pedís, o sea, únicamente los pueden liberar los testigos. Los testigos no habían visto sus propios testimonios. O sea, hace rato que los testigos estaban, puedo ver mi testimonio, puedo ver. Claro, no te dejo su firma, pero si soy yo, dice. ¿Cómo? No lo podés ver. Bueno. Entonces ya con dos cosas hicimos como, sentamos, digamos, un mecanismo que se hace un acto, que además es como muy de reparación integral, se le da a cada uno su testimonio. Lo hicimos con, estaba Celina hace un rato, con los de la causa 13, y lo hicimos con este otro de Brandalici, que se lo lleve a su casa, lo ve con tranquilidad, y después alguna persona del archivo, o afín, como en mi caso, digamos, lo acompañamos a decidir si quiere liberarlo o no testimonio. Y ahí se puede consultar la mayoría. Claro, pero eso lo promueve ¿quién? Un organismo de derecho. Ustedes son parte de un organismo, el archivo. Pero la mayoría somos parte de un organismo. Exacto, digo esto. Lo que estamos viendo es claramente, son dos políticas públicas que se instalaron en dos provincias, no sé si es la misma o diferentes, pero lo cierto es que tiene que ver como política pública. Acá decide la Secretaría de Derechos Humanos. En el caso acá en Argentina la Secretaría de Derechos Humanos no planteó absolutamente nada de hacer público todo, esto es así. No es público todo, son solo los testimonios, pero en el archivo sí. Todo lo que está en la experiencia. Pero en el archivo podés ver la declaración del imputado, también del imputado. Por eso. No, pero la podés ver en el lugar. Bueno, está bien, es una forma de acceder, pero es local, digo. ¿Entienden? No es ningún protocolo, no es ningún plan, no es ninguna política, y no parte de la justicia. Fíjate, ahí no parte de la justicia. La justicia se queda con su causa, es dueña de su causa, es mezquina, no comparte, la fragmenta, no forma parte de un plan que tenga la justicia en permitir ese acceso. Lo que van a permitir es desde el SIG el acceso a la sentencia y después, a lo sumo, como vos decís claramente, entregarle mínimamente el testimonio a las víctimas. Eso también está claro. Pero ¿qué es? Sí. No, que había otro comentario que estaba preguntando por hace un rato y cerramos porque ya pequeña observación, pero que de alguna manera la estás respondiendo vos respecto a vos invitás a que vayamos a los juicios, ¿no? Digo, yo participé en la mayoría de los juicios orales en Neuquén. Y es cierto, me acuerdo de decir que es la única manera, pero yo quiero aclarar que la lógica de la justicia, vuelvo a decir, es la lógica de la historia. Digo, y pensar en todos adentro, pero esta cosa de decir, o sea, porque la forma en que se muestra la prueba, cómo se presentan los testimonios, muchas veces descontextualizados, ¿no? Sin ver los productos de producción, se pierde mucho para que quiera ver otras cosas más allá de lo que quiere ver el fiscal o la fiscal. Entonces, digo, por eso es importante que, insisto, el poco de lo que estoy cerrando bien, es importante que de alguna manera esas causas enteras, no las sentencias, y ni siquiera todo lo que se prueba en un juicio oral, las causas enteras pasen a archivos de alguna manera. Porque hay mucha información, me ha pasado de estar, si yo trabajaba en la Fiscalía Federal, ir a juzgado federal, que se odiaba la parte del juez federal con la fiscal, los estados federales fuertes se trataban diferente, se mezquinaban información, y yo decía, no está el expediente, y yo iba a ver otras cosas, y pronto miraba para atrás y veía que estaba ahí. Cosa que nunca puedo presentar a la justicia posteriormente, como un archivo del CIDE, por ejemplo, no hay nada, sí, yo vi lo que era por el CIDE. Entonces, la importancia de que esas causas pasen a manos de archivos, se construyen archivos a partir de esos documentos. ¿No? Vos decís la CIDE, pero me sentí como te sentís vos cuando recibís los archivos tachados. A mí me los mandó la CIDE tachados. Sí, en Orletti. Yo fui la fiscal del juicio Orletti. Tachado, todo. Pero no,
no puedes. A la justicia tachados, así que imagínense acceder a las... Y la última, las estrategias, porque no te contesté nada de todo lo que pregunté. Las estrategias, la tuya era judicial un poco, la estrategia de la defensa sí cambia con la presencia de archivos. Claro que sí. Porque vieron cuando el testigo mismo, cuando se sienta, dice, mi testimonio está cargado de sospecha. Vieron que el testigo siempre dice, mi testimonio está cargado de sospecha. Yo tengo algo que de alguna u otra manera, primero porque sobreviví, dice el testigo, pero aparte porque siempre es como eso y parece que tendría que ser la verdad única de todo. Claro que sí. Cuando las defensas se enfrentan, en este caso abuelos de la muerte, con toda esta documentación que no existía y ven eso, ya no se pueden, no pueden decir nada, no hay argumento que valga frente a un documento desclasificado y relevado por el propio Estado. Porque no solo lo desclasifica el Estado, lo releva el Estado y lo usa el Estado, porque nosotros representamos al Estado. Entonces digo, no hay mayor poder que tiene un documento en los juicios. Cambia notablemente, totalmente. Y después con respecto a la estrategia judicial, lo mismo, claro que sí. No es lo mismo contar con un testimonio que contar con un testimonio, un informe, archivos, documentos y un experto declarando sobre estos documentos y esta investigación, ¿no? Entonces digo, sí, claro que cambia. El costado silencioso de los vuelos se los dejo para otro momento. Yo les mostré que no era tan silencioso, así que lo dejo para otra charla. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Bueno, volvemos a agradecer la invitación de todas nosotras al grupo de estudios sobre arte, cultura y política de este instituto, especialmente a Cora, a Julia y a Laura. Bueno, para cerrar esta maravillosa jornada, primero, por supuesto, agradecerles. Después, la seguimos, quedamos en contacto, tenemos los mails de todas las personas que participaron. Quien no se anotó y una compañera que nos está recopilando. La idea es, para mantener el fuego encendido, mandar rápidamente un mail para ponernos en contacto, tomando también esta propuesta de Victoria y cualquier otra que surja que nos permita pensar colectivamente y accionar hacia adelante, aprovechando la coyuntura que se viene en la inmediatez. Así que bueno, los invitamos y nos invitamos a continuar el contacto y a seguir trabajando juntos como, ¿no? Me parece que es súper importante. Gracias.